locutor de radio, periodista, escritor. Pero Miguel Mena es también un viajero que a lo largo de los últimos 30 años ha recorrido cada rincón de esta tierra que conoce y ama. Bueno, yo creo que en el momento que empiezo a hacer colaboraciones en la onda media, yo me doy cuenta de que tengo que conocer bien el entorno en el que resido. Yo conozco desde siempre muy bien el Valle del Ebro, o sea, Zaragoza lo conocía bastante bien, todo lo que es el valle, incluso Tudela, Calahorra, Logroño, pero el norte y sur de Aragón para mí eran grandes desconocidos. Y entonces, en un momento determinado yo decido dedicar prácticamente cada fin de semana a ir recorriendo el territorio. Y como a mí me gusta mucho, no ya Aragón, España en general, me parece que geográficamente, orográficamente, paisajísticamente es un lugar apasionante, sobre todo por sus contrastes, pues yo empiezo ya a sistematizar y a ver, bueno, qué me falta por conocer y ir buscando los sitios que quiero conocer. Y luego eso lo conjugo en un momento dado con mi pasión por la bicicleta. Y por otra pasión que a veces no se habla mucho, pero que tú has sido también... tu pasión por la fotografía. Sí, siempre que son dos cosas que mezclas mucho y que luego bueno, pues te permiten sobre todo tener testimonios concretos de sí, tus además, viajes, ¿no? Por un tipo de fotografía, yo siempre he buscado un poco la fotografía del detalle, del detalle minimalista, si quieres, más que de los grandes paisajes, de los pequeños rincones, ¿no? Y eso en los recorridos, en el conocimiento del territorio, también he buscado mucho ese pueblo escondido, ese valle, ese río, ese cual rincón, bueno, pues un poco como decía la Bordeta, deja los mapas y coge los caminos un poco y vete encontrando las sorpresas que te va a dar el paisaje. When the time bell blows my heart and I have scored a bell.